hay una columnista de opinión en el New York Times y no va a ser sorpresa para ustedes saber que esta columnista, que se llama Maya Salavitz, se opone al uso de la religión en la recuperación y en la rehabilitación, ya sea del alcoholismo o de las drogas, ¿no? Ella misma es una mujer atea que se ha recuperado a través de tratamientos que ella dice que es un tratamiento ateo, no religioso, ¿no? Y escribió recientemente, en este mes de marzo 2023, un artículo que se llama "La gente tiene derecho a rehabilitación no religiosa", ¿no? ¿Y cuál es su punto? Su punto es que básicamente el método más eficaz que existe y más común, más popular para combatir el alcoholismo, después va a hablar ella de los narcóticos, ¿no? Es Alcohólicos Anónimos, que ella resiente, o sea, le parece muy mal. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, en varios de los pasos, de los 12 pasos, o sea, lo que Alcohólicos Anónimos generó lo que se llama 12 pasos, que es utilizado para otras adicciones, ¿no? Para la adicción sexual, para la adicción narcótica, ¿no? Y son precisamente organizaciones anónimas, o sea, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Se basan, según ella, en principios cristianos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como saben ustedes, desde el comienzo y en varios de los pasos, de los 12 pasos, ¿no?, se hace referencia a un ser superior, ¿no?, a que hay que ponerse en manos de un ser superior, confiar en este ser superior, etc. Es decir, para ella estos son principios cristianos, ¿no? Ojo, el primer fundador de Alcohólicos Anónimos, al que después se sumó otro doctor, ¿no?, no tenía una gran simpatía por el cristianismo, ¿no? Esta columnista Maya Salavitz insinúa que sí, que formaban parte, pues, de un movimiento de reavivamiento protestante. No eran personas cristianas, al contrario, eran personas que tenían una cierta reticencia al cristianismo en general. De hecho, el inventor de los 12 pasos, cuando dio a conocer estos 12 pasos y los explicó, publicó este folletito, digamos, porque no era un libro, este folleto explicando los 12 pasos, y estos cayeron en manos de un jesuita de la Universidad de St. Louis, que es una universidad jesuita que se encuentra en la ciudad del mismo nombre, en Missouri, ¿no?, en los Estados Unidos. Y este jesuita fue a buscar a este inventor de los 12 pasos y le dijo: oye, estos 12 pasos son increíblemente compatibles con el catolicismo, ¿no? Y no te imaginas la manera como esto puede ayudar a muchísima gente y salvar a muchísimas familias. ¿Por qué? Porque el alcohol en exceso y hasta el alcoholismo era un problema grave entre muchos católicos, especialmente de origen irlandés, ¿no? Que era en ese entonces una parte muy importante, si es que no la mayoría, de los inmigrantes católicos. Y este inventor se quedó, pues, el creador de los 12 pasos se quedó muy sorprendido, le pareció curioso. Nunca
se volvió, después de mucho tiempo se terminó volviendo amigo de este jesuita, pero nunca se convirtió en un convencido, digamos, del camino cristiano, porque él mismo tenía sus propios prejuicios hacia el catolicismo y hacia el cristianismo, ¿no? Pero Maya Slasavitz critica el hecho de que hasta el gobierno de la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York, que es ultra extremadamente anticristiano y liberal, pro aborto hasta morir, anti iglesia hasta morir, ¿no?, haya decidido vetar un proyecto de ley que hubiera requerido que los jueces informe a las personas a las que se les está dando oportunidad después de un crimen, por ejemplo, crimen que se ha convertido, robos, ¿no?, estafas, etcétera, asociadas con las adicciones, con el alcohol o con la droga, de que existen alternativas no teísticas, como los 12 pasos, ¿no? Y la razón que dio Hochul, o sea, la gobernadora anticristiana hasta morir, es que lamentablemente hay dos problemas con estos métodos. No están disponibles fácilmente, no están disponibles en todos lados del estado de Nueva York, y acá estamos hablando de un estado pues rico que se declara pues ser uno de los más modernos, y la gran mayoría de estos sistemas de curación que no son deístas, digamos, o sea, que no son religiosos, entre comillas, como los llama Slasavitz, y cuestan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Slasavitz se queja de que personas como ella, que ella misma se recuperó del alcoholismo, y otras personas que no quieren proyectos religiosos, prácticamente les cuesta pues Dios y su ayuda, acá utilizamos la expresión con un poco de ironía, encontrar una solución que no sea específicamente religiosa. Para ella, los 12 pasos, ¿no? Y menciona cómo estos 12 pasos, con la sola referencia a un ser, digamos, sobrenatural, es ya es una cuestión religiosa, y como ya está inspirada en una época en que hubo en la década de los 30, ¿no?, donde hubo un reavivamiento cristiano. Entonces ella asocia reavivamiento cristiano, 12 pasos en los que se hace referencia a una potencia superior, es cristiana. Y además dice, en muchos casos las reuniones de Alcohólicos Anónimos se realizan en lugares cristianos, ¿no?, iglesias, templos de distintas denominaciones, pero finalmente denominaciones religiosas, y algunas de ellas terminan con la oración del Padre Nuestro. O sea, aquí Slasavitz no dice cuántas, dice algunas, ¿no? Entonces ella trata de ser científica en su crítica, pero el hecho real es que utiliza los números de una forma bien arbitraria, ¿no? Resulta que el 90% de los tratamientos, incluso los tratamientos residenciales, es decir, donde te mandan a un sitio, utilizan los 12 pasos, y eso a ella la enoja, ¿no? Entonces, y que los 12 pasos además son básicamente los únicos métodos de autoayuda que están disponibles, es decir, para la gente que no tiene dinero, para la gente a la que el Estado no le va a pagar la curación.
Entonces le quedan solo estos casos y ella se concentra especialmente en los casos de narcóticos anónimos, ¿no? NA, Narcóticos Anónimos, un lugar donde se utilizan también los 12 pasos de la manera en que ayuda a las personas que utilizan narcóticos, que tienen problemas con drogas y no con con el alcohol, ¿no? O sea, Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos los conozco, lo conozco bastante bien, y les digo lo conozco bastante bien porque mi hermano Sergio, el menor, el que murió de cáncer hace algunos años y del que he hablado en múltiples ocasiones, logró recuperarse en un centro estatal peruano que es probablemente el mejor lugar a donde se pueda enviar a alguien, ¿no? Hay clínicas en el Perú contra narcóticos que son extremadamente caras, que son costosas para la gente con más dinero, pero existen un par de alternativas estatales que son muchísimo mejores, y justamente porque son estatales es dificilísimo entrar, ¿no? Porque tienen una cola de espera muy grande, ¿no? Entonces, la autora de este artículo anticristiano, antirreligioso en general, dice que existen métodos cognitivos conductuales que son mucho más eficaces que los 12 pasos. Y es curioso porque esta oposición entre los métodos cognitivos conductuales y los 12 pasos en la vida real no existe. De repente en su experiencia como alcohólica, ¿no? Pero yo les puedo decir, miren, el método que ayudó enormemente a mi hermano y que durante muchos años, lo tuvo alejado de las drogas, lamentablemente pocos años y hasta su muerte él volvió, digamos, al consumo, y cuando le detectaron el cáncer, otra vez un consumidor, y digamos, durante el último tiempo de su cáncer lo vivió, digamos, de forma sobria, abstemia, regresando a la vida de la iglesia a través de los sacramentos. Así que puedo decir que fue una historia trágica que tuvo un final feliz, porque murió reconciliado con Dios, y una reconciliación que no fue del último segundo, sino todo el tiempo en el que estuvo enfermo, ¿no? Pero a mi hermano lo curó un método cognitivo-conductual. Es más, el éxito de estos centros estatales en el Perú se debe a que siguen un método cognitivo-conductual brutal. O sea, cognitivo-conductual. Nada de psicoterapia, pues, freudiana, o de consejería, pues, psicoanalítica, nada de eso, porque está demostrado que el éxito para manejar los problemas de las drogas de esas escuelas psicológicas es cercano a cero, ¿no? Mientras estos cognitivos conductуales no. Pero resulta que cuando a mi hermano pudieron darle finalmente le pudieron declarar la sobriedad, ¿no? Que ya está sobrio y ya puede considerar este periodo como completo, ¿no? Y donde él ya había adquirido excelentes hábitos, y por si acaso gradualmente pues lo van dejando salir, ¿no? Finalmente, cuando pudo dar estos pasos y salir gradualmente, una de las cosas que le dijeron: oye, tú vas a necesitar por el resto de tu vida grupos de autoayuda, ¿no? Y le recomendaron Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos en un sistema que era 100% cognitivo-conductual. No había nada de religión, ¿no?
Es más, en uno de estos gigantescos centros estatales, había una misa los domingos y mi hermano pedía permiso para ir a esa misa los domingos, y si no había, si digamos el programa incluía algún tipo de límite, no, hoy día no sales de esta parte del hospital, hoy día no lees esto, no lo dejaban ir a misa, en un país de tradición católica donde las enfermeras eran católicas y todo, porque ese era el tratamiento. Entonces, esta idea de que los métodos cristianos pues reemplazan por todos lados a los cognitivos conductuales es mentira, pero también es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque los grupos de autoayuda que existen y que actualmente funcionan son estos métodos, ¿no? Entonces, son los métodos de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, o los métodos que se llaman voluntarios de los 12 pasos, ¿no? Es más, la autora de este artículo dice que pueden ser beneficiosos, pero nunca deberían ser vistos como terapia para la adicción, especialmente la adicción de droga. Y justo ella señala que este inventor, digamos, del método de los 12 pasos, Bill Wilson, que no era médico, él se asoció con un médico, Bob Smith, ¿no? Para desarrollar ese método. Ella dice que él alguna vez dijo: oye, sería excelente que hubiera una droga que ayudara a reemplazar el alcoholismo. Esas drogas se usan, ¿no?, para reducir el craving, ¿no?, el deseo, el anhelo del alcoholismo. Dice que en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, menos de la mitad de aquellos que siguen los 12 pasos siguen siendo abstemios un año después. Eso es verdad. Lo que se olvida decirle es que no hay otro método que tenga un índice más efectivo, ni siquiera el cognitivo-conductual. No hay. Ese es el problema con la adicción. Y cuando se habla específicamente de Narcóticos Anónimos, una de las cosas a las que se opone esta dama es el método de utilizar dos drogas específicas que se utilizan muchísimo ahora, especialmente en los estados más liberales, que para la gente, especialmente para la cantidad enorme de adictos a narcóticos que se encuentran en la calle, ¿no? Y estas drogas que se llaman la metadona y la buprenorfina, son unas drogas que fueron inventadas con la intención de reemplazar el craving, como dicen en inglés, o sea, la hambruna, ¿no?, el deseo desesperado de drogas de alta mortalidad, como hoy en día el fentanil, por ejemplo, o la morfina, y al mismo tiempo producir una cierta sensación de paz, entre comillas, o de satisfacción, como el que produce la droga, ¿no? Entonces, lo que esta columnista antirreligiosa dice es que uno de los problemas de Narcóticos Anónimos es que están filosóficamente opuestos a la metadona y a la buprenorfina, ¿no? Esto no me consta, pero ella dice, en la literatura se dice que el Narcóticos Anónimos requiere de una total abstinencia para estar completamente limpio, entre comillas, ¿no? Y ella dice
utiliza aquí un argumento completamente falaz, hermanos, y es el siguiente, que gracias a la buprenorfina y a la metadona, estos son los únicos tratamientos que reducen el índice de muerte por opioides alrededor del 50%, ¿no? Y que no hay ningún otro programa de abstinencia que demuestra este efecto tan importante para salvar vidas. Eso es verdad a medias, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los más importantes médicos que han hablado del uso de la metadona como alternativa, ¿y saben por qué se los digo, hermanos? Porque yo tuve que leerlos, ¿no? La frustración de leerlos, porque estaba preocupado por mi hermano, por su supervivencia. Dicen que uno de los grandes problemas es que la metadona efectivamente reduce el consumo de otros opioides, ¿no? Pero la mayoría de la gente a la cual se le da metadona, y este es el más importante doctor de Vancouver, donde el Estado paga el consumo de metadona, es que estas personas consumen metadona y junto con la metadona comienzan a consumir opioides, porque la metadona no es suficiente. Entonces, la metadona en realidad salva las vidas en un sentido limitado, en el sentido que las personas no se mueren de sobredosis tan pronto como se muere alguien que consume opioides. Pero lo único que hace es retardar la muerte de estas personas. Porque miren, esta autora, en su digamos, furia antirreligiosa, dice: Narcóticos Anónimos ignora décadas de investigación. Buprenorfina y metadona son los únicos tratamientos que reducen el índice de muerte de los opioides por 50% o más, algo que no consigue ningún tratamiento de abstinencia que logran este grado de salvación, ¿no? O sea, de life saving, o sea, de salvar vidas, ¿no? Y dado que el valor de estos medicamentos funcionan solamente en la medida en que estas personas las siguen consumiendo, alentarlos, como hacen Narcóticos Anónimos, a que esas personas dejen de consumir, pone vidas en riesgo. Eso puede ser verdad, o mejor dicho, según estas investigaciones, es verdad. Pero cuidadosamente, esta mujer ha pasado de describir los beneficios de la metadona para salvar vidas, alejándose de su argumento principal, que son qué métodos curan el problema del consumo de drogas. ¿Qué métodos curan? Mi hermano estuvo limpio por cerca de 10 años. Y estuvo limpio gracias a este método cognitivo-conductual, efectivamente, que funcionó muy bien y para el que hubo que encerrarlo. Y lamentablemente las leyes norteamericanas difícilmente aceptan que alguien que no quiere ser encerrado sea encerrado para un tratamiento. Y por eso que hay locos tan peligrosos entre las personas de la calle, locos entre comillas, es el problema que han perdido la razón por la adicción. Y luego, la frecuencia con que mi hermano comenzó a ir a Narcóticos Anónimos, que efectivamente la reunión se realizaba en un templo,
pero ojo, en un templo adventista, ¿no? El único templo adventista que había, pues, a decenas de cuadras de donde vivía mi hermano, ¿no? Pero a mi hermano le da lo mismo que fuera en una iglesia católica o en cualquier otro lugar. A ver, que hable de otro lugar que preste sus instalaciones, pues, como son los templos cristianos que lo hacen por caridad, pues no cobran nada, ¿no? A ver qué otra institución presta, que esta señora preste su casa, pues, para estas reuniones de los 12 pasos. ¿Dónde están las organizaciones que prestan su casa? Si no fuera por estos métodos, en los que mi hermano nunca tuvo que consumir una droga adicional como metadona, donde se cura la gente, no donde no se mueren los adictos, sino donde se curan, porque al final el adicto no se terminará muriendo de una sobredosis, pero se termina muriendo de todas las consecuencias catastróficas del consumo de las otras drogas. Porque una de las cosas que esa señora no señala es que muchos de los consumidores de metadona efectivamente no se mueren de sobredosis ahora, pero porque siguen consumiendo las otras las otras drogas, terminan muriendo. Más tarde que temprano, es verdad, pero terminan muriendo. Entonces, todo su llamado a que se eliminen las formas de inspiración cristiana, la forma de los 12 pasos, o que por lo menos no sean recomendadas por el Estado, es simplemente prejuicio anticristiano y no preocupación por las personas que sufren la adicción. Que tengas un buen día.